Nadie tiene que quedarse en casa el domingo. Votar es menos riesgoso que salir a hacer las compras. No tengan miedo, no dejen que les metan miedo, no dejen que les roben el porvenir. Es en el voto, es el domingo, es con Diego el Colo Santilli que ganamos las elecciones. ¡Arriba la provincia! Pato, arriba. Los dejo con la presidenta del PRO y amiga, Pato Bullrich. Buenas tardes, provincia de Buenos Aires. A todos los candidatos de esta lista y a quien le encabeza. Bueno, ahí está. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de la 24. Ya estamos arrancando con todo. Día de cierre de campañas. Un cierre de campañas en el principal distrito, donde está la madre de todas las batallas, en la provincia de Buenos Aires. Y está ahora en el cierre de campaña de Juntos por el Cambio, Juntos en la provincia, hablando Patricia Bullrich. Va a hablar después Santilli, Horacio Rodríguez Larreta. Ahora vamos a ver si finalmente está o no está Mauricio Macri. En principio todavía no. Sí estuvo ayer en el acto de cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires. Y más tarde, a eso de las 2 de la tarde, va a estar el cierre de campaña en Tecnópolis del Frente de Todos. Cierre de campaña con un tono bastante similar de un lado y del otro, ¿no? El Frente de Todos también mostrando unidad. Alberto Fernández, Kicillof, Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Y fíjense que los cierres de campaña están yendo con el discurso calcado opuesto. Todos van con el discurso. Acá hay en juego dos modelos de país. Lo dijo ayer Horacio Rodríguez Larreta y lo dijo también el presidente Alberto Fernández. Dijo Alberto Fernández, hay dos modelos de país, uno que piensa en ustedes y otro que piensa en ellos. Y calcado, un poquito antes también había dicho algo similar Horacio Rodríguez Larreta. En esta elección se juegan dos modelos de país, extremando fuertemente también los discursos la oposición. Larreta salió del tono esto de ir por el medio, moderado, electoral independiente. Están ambos espacios, gobierno y oposición, extremando fuertemente los discursos porque van a la polarización total, van a tratar de no perder votos ni de un lado ni del otro y tratar de asegurar sus electorados. A ver, está hablando Patricia Bullrich en este momento, una de las referentes de Juntos por el Cambio. Ayer estuvo en la ciudad y ahora está apuntalando también a Santilli en el cierre. Esto es en La Plata, el cierre de Juntos en la provincia de Buenos Aires. A ver. Como está pasando hoy en Rosario, el narcotráfico se asiente y se adueñe. Nosotros luchamos, Diego, contra el narcotráfico, con Cristian. Sabemos lo que eso significa. Y no le vamos a permitir a la ministra que diga que hay más muertos, más homicidios en la ciudad de Buenos Aires que en Rosario. No mienta, ministra. No mienta. No es mintiendo que se gane una elección. Es lamentable que diga eso. Mantengamos ahí la pantalla partida, porque en un ratito va a hablar Santilli y Larreta. En un día también bastante complicado, porque son los últimos 2 días hábiles antes de las PASO. Y como contamos ayer, están recalentados los dólares, ¿no? El dólar blue en este momento firme arriba de los 187 pesos y los dólares alternativos en blanco también subiendo por arriba de los 170 pesos y el Banco Central interviniendo fuerte para evitar una devaluación. En un rato va a estar acá el ministro de Economía, Martín Guzmán. Anticipémoslo, pongamos el anticipo de que en unos minutos va a estar acá el ministro de Economía, Martín Guzmán,
Y le voy a preguntar por esto que estamos planteando ya hace unos días, que así después la PASO, evidentemente el Banco Central no puede seguir, a ver si me pueden ayudar con la carátula, porque está en una venta diaria de dólares de 100 millones de dólares diarios entre lo que vende en el mercado oficial para que no suba el tipo de cambio oficial y lo que está vendiendo en el dólar contado con liquidación, los dólares alternativos en blanco para que no se dispare la brecha, 100 millones de dólares diarios, que no es sostenible en el tiempo. Es decir, si el Banco Central sigue a este ritmo de ventas, 2 meses más, 40 días hábiles, para llegar al 14 de noviembre se queda sin reservas disponibles. Le voy a preguntar en un ratito a Guzmán si están evaluando nuevas medidas o si él piensa que puede cambiar por X motivo el panorama a partir del lunes. Pues si el panorama no cambia y sigue siendo el mismo, rápidamente vamos a mostrarlo ahora, no sé, vamos a mostrar después al ministro los números, lo vamos a charlar, no vamos a mostrar placa tras placa, pero el Banco Central, atención que los últimos 2 días vendió 90 millones de dólares en el MULC, el mercado único de cambios, no lo quiero llamar libre porque en el mercado único y libre de cambios, en el dólar oficial, y vendió otros 90 millones de dólares en el día de ayer. No sé si tenemos la placa, a ver si podemos mostrarla. Bueno, de todas maneras, es así como les cuento, viene en una cantidad de ventas desde la última semana de agosto el Banco Central, que era lógico en esta parte del año que el Banco Central empiece a vender, porque ya no hay una oferta grande como hubo en los primeros 7 meses del año de los exportadores, pero está en un ritmo de venta de dólares, 100 millones de dólares diarios, que con las reservas que tiene el Banco Central no es sostenible en el tiempo. El Banco Central está con 6.000 millones de dólares de reservas netas, incluido el oro. Se hacen las cuentas y no se puede estar vendiendo 100 millones de dólares por día. Por eso ayer anticipaba, y vamos a ver qué dice el ministro ayer, Claudio Zlotnik, acá, que están evaluando algunas medidas adicionales para tratar de racionar los dólares hasta el 14 de noviembre. Rápidamente, ¿cuáles eran esas medidas? Y mira, básicamente lo que más a mano tiene el gobierno es pisar las importaciones, ¿no? Ahí había sectores a los que el gobierno no considera que no son estratégicos, básicamente importaciones de bienes terminados, desde electrónicos, desde productos de bazar, digamos, todos productos importados que no tienen, digamos, injerencia en la producción local. Y también, atención, que hay un conflicto en ciernes con el sector automotor. Acá adelantábamos justamente que uno de los sectores que el gobierno está analizando ponerle el pie para que importe menos, a menos que ese sector cumpla con el nivel de exportaciones comprometidos, el sector automotor. Y el secretario de Industria en los últimos días justamente le dio una dura advertencia justamente a las fábricas automotrices. Y además otra cuestión que están evaluando es justamente demorar la entrega de dólares a los importadores que aún tengan autorización del Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, en instante está en exclusiva el ministro de Economía acá, así que podemos hablar abiertamente, más allá de que hay un clima obviamente político. Ahora le voy a decir al ministro, me imagino que también viene con toda la presión política, digamos, ahora lo vamos a charlar con él, pero que están pensando no solamente en términos del dólar, sino del programa económico de acá al 14 de noviembre y cómo sigue después de la elección general el 14 de noviembre. Ahí en La Plata está el acto, vamos ahí, mostremos el acto de Santilli, Larreta, el cierre de Juntos por el Cambio, es uno de los 2 cierres fuertes hoy. ¿Y por qué están ahí vivando? A ver, ¿está o no está Macri? No está Mauricio Macri. Una de las noticias es justamente que Mauricio Macri no participa del acto. Bueno. Vamos a seguir. Bueno, lo que decíamos, Carlos, Vamos, es que vamos. Macri Estamos listos. obviamente le suma en la ciudad de Buenos Aires, pero en provincia de Buenos Aires Estamos listos. han tratado de que aparezca lo menos posible, digamos, en provincia de Buenos Aires. Más que nada el protagonismo es de Larreta, es de Bullrich
y es de Santilli. Correcto, así es, Maxi. De hecho, generó cierto malestar dentro de Juntos por el Cambio toda esta seguidilla de notas que estuvo dando Mauricio Macri durante la última semana, porque consideran algunos expertos dentro de Juntos por el Cambio que tiene poco para sumar en esta estrategia de captar al electorado del medio y de también contener a los duros. Fíjate que radicalizó el discurso, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Santilli, bueno, Patricia Bullrich se mantiene muy dura, pero son mucho más críticos del gobierno nacional, de Alberto Fernández, lo asocian mucho al kirchnerismo, pero más allá de eso, haber radicalizado el discurso, entienden que no le suma demasiado Mauricio Macri y los deja en una posición incómoda porque tampoco le pueden decir correte, ¿no? Parece que Macri lo termina entendiendo y hoy no participa del acto de cierre en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ya vamos a volver ahí al acto. Es uno de los dos actos de cierre fuerte. Hoy el otro es en Tecnópolis a las 2 de la tarde, donde sí va a estar Cristina Fernández de Kirchner, obviamente en su territorio, en la provincia de Buenos Aires, junto a Alberto Fernández, a Kicillof, a Massa y a los candidatos, a Tolosa Paz, los candidatos del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Ya llegó el ministro de Economía. Gracias, ministro, por venir. Me voy a sentar, así hacemos una nota en un día particular. Hace rato que quería hablar con el ministro, no hemos podido hablar desde que llegó al ministerio. Hace rato que quería hablar de economía, justamente. Es un día especial porque estamos a pocas horas de la elección de las PASO. Yo sé que para el ministro es medio complicado hablar puramente de economía en este momento, digamos, porque o va a tener cierto incentivo, hablando en términos económicos, a hacer jueguito para la hinchada, digamos, desde el punto de vista político, y le van a decir fenómeno, ministro, bárbaro, y además, dentro de ese hinchado, obviamente está Cristina, el presidente y demás. Sé que también del otro lado, los que son opositores al gobierno van a decir: este ministro no sabe ni sumar ni restar, no lo conoce, no tiene calle, está en Colombia, pero en Colombia no entienden nada de la economía argentina. Por eso, sé que es un día difícil, digamos, para hablar de economía cuando está tan presente el cierre de campaña electoral. Pero bueno, tratemos de hablar un poquito de economía. ¿Le parece, ministro? Bueno, primero, gracias por la invitación, Maxi. Y por supuesto, en realidad siempre es un buen día para hablar de economía. La economía argentina, una economía que estamos ordenando en un contexto muy difícil. Y sí, lo que te propongo, quédate tranquilo que no hacemos juegos para la hinchada, sino que te propongo una entrevista con contenido. Bueno, ¿qué está pasando con el dólar en este momento? Bueno, con el dólar nosotros venimos manteniendo la política cambiaria que establecimos en lo que es el corazón de la programación macroeconómica, que es la ley de presupuesto. El tipo de cambio oficial, hemos planteado un sendero depreciatorio en el año de alrededor de 24%, que se viene cumpliendo. Apuntamos llegar a diciembre, a fin de año, con esa pauta. Y hoy enfrentamos una situación de mayor robustez en el frente externo que la que se enfrentaba hace aproximadamente 10, 11 meses o un año. En lo que en los primeros 7 meses del año el Banco Central acumuló 3.200 millones de dólares de reservas, luego se sumaron los derechos especiales de giro, que fue algo importante para el mundo y para la Argentina, por otros 4.300 millones de dólares. Eso nos pone en una situación más robusta. El mes de agosto fue un mes en el cual no hubo variación de las reservas, para nosotros fue un resultado positivo, porque agosto ya generalmente es un mes difícil, lo cual nos deja a partir de septiembre en una situación inclusive más robusta de la que se esperaba, en un mes en el cual, en una temporada en la cual es esperable que haya venta de reservas, pero consideramos que las condiciones hoy son robustas para mantener la política cambiaria que hemos planeado. A ver, ustedes venían con una pauta de este año de inflación, después vamos a hablar de la inflación del 29%, y ahí venían con una pauta de suba del tipo de cambio oficial alrededor del 24%. La inflación está mucho más arriba, está corriendo hoy en el 52% anual. Vamos a ver cómo termina el año, pero desde marzo, cuando se les dispara la inflación al casi 5% mensual, anclan el tipo de cambio oficial. No. Lo usan. No lo anclamos. Y el tipo de cambio oficial va al 1% y la inflación iba hasta ahora a un promedio arriba del 3,5, 3,8% promedio mensual. Pero no hubo ningún desvío con respecto
a lo que ya estaba programado y lo que se presentó en la ley de presupuesto el 15 de septiembre del 2020. No, está bien, está bien. Mantuvieron la pauta de determinar el tipo de cambio oficial este año en 102, pero tenés otra inflación. O sea que si vos no querés atrasar el tipo de cambio oficial, lo lógico hubiese sido acompañar. Pero más allá de eso, ¿qué está pasando ahora, en estos días? Porque uno está viendo que, por un lado, está en este momento el dólar blue, no sé qué importancia le dan a ese dólar de la calle de 187 pesos. Y del otro lado está el Banco Central, desde la última semana de agosto, vendiendo 100 millones de dólares por día. Que uno hace las cuentas, más allá de que el Banco Central, es cierto, ha recuperado reservas respecto a lo que tenía en noviembre pasado, y vender 100 millones por día durante 2 meses seguidos, que es 14 de noviembre la elección general, no dan los números. Bueno, a ver, vamos por punto. Primero, en cuanto a la situación de la inflación, tuvimos un contexto en el cual hubo inflación internacional de alimentos, aumento de los precios de los commodities, que eso le pega a la inflación. Es cierto que eso implica que la inflación quede por encima de la depreciación del tipo de cambio, pero también eso significa que en la Argentina entran más dólares, porque la Argentina vende commodities, por lo cual nos permite mantener la política cambiaria que venimos manteniendo. En cuanto a la otra cuestión, que son los distintos dólares, primero poner el marco en el que estamos. Hoy la Argentina tiene una brecha cambiaria porque hay controles de capitales que se adoptaron, de hecho los adoptó el gobierno anterior, en el contexto de lo que fue un descalabro macroeconómico, en donde capitales, no que venían a la economía real a invertir a fábricas, a invertir en lo que generaba producción y trabajo, sino que venían a especular sobre retornos financieros de corto plazo, empezaron a salir de golpe. Y eran muchísimos, y todavía queda mucho de eso. Y eso pone presión a la brecha cambiaria. Ahora, nosotros le prestamos mucha atención a la brecha cambiaria, es un objetivo de la política macroeconómica. Estamos con una brecha arriba del 80%. Con respecto a, depende qué dólar, ¿no? Con respecto al contado con liquidación, un poquito arriba del 70%, con respecto al dólar blue, en el 90%. El año pasado, recordemos que esas brechas llegaron a ser 130% y 150%. Es decir, que se redujeron entre 60 y 70 puntos porcentuales. O sea que, en ese sentido, la economía está yendo en la dirección correcta. Así como pasa en el resto del desempeño macroeconómico. Ahora, esperemos un dito ahí. Te voy a tutear, me parece que... Por supuesto. Si la brecha cambiaria volviera al nivel que tuvo a fines de octubre del año pasado, es decir, el dólar que llegó el blue a 195 pesos, eso a valores de hoy, traído por inflación, es un dólar de 280 pesos. Es decir, si ocurriera eso hoy en la economía argentina, vos no serías más ministro. No, pero hoy no, hoy tenemos de hecho condiciones... Eso no está ocurriendo y es lo que están tratando de evitar ustedes. Por eso el Banco Central está interviniendo fuerte en esa brecha cambiaria. No es una cuestión de intervención, es una cuestión de que en un contexto de doble crisis, la crisis macroeconómica producto de lo que pasó entre el 2015 y el 2019 y la pandemia, se atacaron ciertas prioridades y en la medida que la pandemia fue evolucionando, se fueron ordenando ciertas variables. Ese ordenamiento, como por ejemplo lo que te decía de que las reservas han ido creciendo, el déficit fiscal se ha ido achicando, al mismo tiempo que la economía se va recuperando y que va generando más divisas, porque en la Argentina hoy se exporta más de lo que se importa y además se reestructuraron parte de las deudas, lo que hace que tengamos parte del problema de la escasez de dólares en que estaba la Argentina resuelto. Todo ese ordenamiento nos da una situación muy diferente que el año pasado. Hoy esta situación está robusta. Por supuesto que días previos a las elecciones puede haber ciertos ruidos. Y también es normal en situaciones de estacionalidad que de pronto el Banco Central tenga 5 días en que vende, no sé, 90, 60 o 100 millones de dólares de reservas. Pero construir una tendencia a partir de lo que se observa en 5 días, no lo haría. Por eso te pregunto. Es obvio que hoy la posición del Banco Central es más fuerte que la que tenía en octubre del año pasado, cuando, yo siempre digo, Guzmán dio el alerta, dijo, tenemos que salir de esta trayectoria porque vamos a la crisis total. Y en ese momento se decidió ponerle un tope al gasto público, hacer el recorte del gasto COVID, la nueva fórmula jubilatoria ya funcionando a pleno. Es decir, hemos visto que se redujo el déficit fiscal en el primer semestre de manera muy sustancial, mientras tuvieron el superingreso de dólares de la soja, los impuestos extraordinarios y demás. Ahora, la pregunta que te hago es, mirando acá los próximos 2 meses, uno ve que
claramente coincidimos que esta trayectoria, que el Banco Central no puede estar vendiendo durante 2 meses, que es lo que falta hasta la elección general, 100 millones de dólares por día. ¿Coincidimos eso? Y de vuelta, Maxi, y esto no es sorprendente en la Argentina. Hay una asimetría. Ha ocurrido en, todos los procesos electorales. Pero lo que te digo es... Pero ahora tenés un super cepo. Lo que no es sorprendente es que haya una asimetría en la atención que se le da a las buenas noticias versus la atención que se le da a las negativas, y que haya una tendencia a establecer una tendencia sobre la base de algún movimiento negativo, pero no hacer lo mismo sobre la base de los movimientos positivos. Y la realidad es que hoy la economía argentina se está recuperando de una forma sólida y que ha construido condiciones de mayor estabilidad macroeconómica y cambiaria. Y que si comparamos 7 meses contra 5 días, tenemos un problema. Hoy nosotros consideramos que tenemos las condiciones para que la recuperación sólida que vive la Argentina se pueda mantener y que no haya ninguna disrupción en el tipo de cambio. ¿Por qué el proceso de dolarización típico en esta parte del año, agravado en los años electorales, debiera cambiar a partir del lunes? Porque si no cambia ese proceso de dolarización y el Banco Central deja de intervenir en el mercado cambiario, todos los dólares irían para arriba, aún con el super cepo que tenemos. De hecho, Slotnick contó hace un ratito que el Banco Central está evaluando algunas medidas adicionales para reforzar el cepo, ya sea el dólar ahorro o algunas restricciones puntuales al pago de importaciones. No, nosotros estamos obviamente manteniendo una administración del comercio exterior que busca, en un contexto donde había escasez de dólares, destinar los dólares a la producción, destinar los dólares a lo que permite en la Argentina crecer, generar trabajo. Y por supuesto, lograr mantener una estabilidad cambiaria que nos ayude a bajar la inflación. Y se seguirá haciendo exactamente lo mismo. No hay ningún es decir, que cambio de ¿podría rumbo. haber restricciones adicionales a importaciones de bienes de consumo? No, lo que hoy hay es una administración que hace que haya una mayor fracción de importaciones de bienes de capital o insumos para la producción. Y no se está planteando ningún cambio de rumbo. ¿Por qué? Porque este rumbo está funcionando. Porque la economía argentina está mejor. No solamente está mejor, sino que ha construido condiciones, hemos construido condiciones para proteger a nuestra población y a nuestra estructura, a nuestro tejido productivo en la peor situación de la pandemia, y hoy estamos en un lugar que nos permite seguir creciendo sin que haya ninguna disrupción. Por supuesto que los desafíos hacia adelante son inmensos, que vos lo sabes muy bien y podemos hablar de ello. La Argentina necesita exportar más, generar más producción de aquello que le venda al mundo para sostener el crecimiento interno. Necesita resolver los problemas financieros, como por ejemplo el del Fondo Monetario Internacional, que nos quedó producto del programa del año 2018. Necesitamos resolver una serie de problemas fundamentales, pero hoy estamos en una situación de mayor robustez que lo que ocurría el año anterior, y estamos resolviendo los problemas de la doble crisis. Si te comparás con el pico de la crisis de octubre, sin duda, porque ese fue un momento crítico, donde el dólar a valores de hoy llegó a 280 pesos. Ahora, si uno ve la situación que tiene esta economía en términos de los desequilibrios, de déficit fiscal, emisión monetaria, vencimiento de deuda en pesos, que ahora vamos a hablar un poquito de esos temas, vos planteaste algo que en algún momento, creo que fue en ese momento, cuando fue la crisis del año pasado en octubre, dijiste, si nos pasamos de rosca con la emisión monetaria, eso va a la brecha cambiaria y desequilibra todo. Vos venís planteando desde el primer momento que esta economía hay que ordenarla y tranquilizarla, porque si no, no puedes aplicar ningún modelo económico, ni el que quiere la oposición ni el que quiere el oficialismo, porque están todos pensando a ver qué hacen para atajar el dólar la semana siguiente. Sigue habiendo un desequilibrio grande en términos de emisión monetaria, y ahora vamos a hablar del Banco Central, las LELIQs y eso, y los dólares que tiene el Banco Central. Bueno, de hecho, tranquilizar la economía es el modelo económico. Tranquilizar la economía es un concepto amplio. Un concepto que lo que nos dice es, necesitamos una economía que genere oportunidades. Trabajo, primero. Que agregue valor, que sea más dinámica desde lo productivo. Que sea estable, que no se choque contra crisis de deudas o crisis cambiarias que interrumpen todo proceso de crecimiento económico. Y hoy lo que se está haciendo es efectivamente tranquilizar la economía.
La economía argentina, que ha sido intranquila por mucho tiempo, ha generado muchas angustias y pasa esto que se daba al principio de nuestra entrevista, tenemos periodos largos en los cuales el dólar paralelo baja, las reservas suben y no vemos un convencimiento por parte de mucha gente de decir, mirá qué bueno, esto establece una tendencia. Sin embargo, 3 días en donde pasa algo distinto y ahí suenan las alarmas. Pero hay que poner las cosas en perspectiva. La realidad es que hoy la economía argentina está mejor y en cuanto al fenómeno de emisión monetaria que planteás, Sí. por supuesto, y esto es una cuestión que socialmente tenemos que entender, es un debate que la Argentina necesita profundizar en un sentido amplio. La importancia de la sostenibilidad fiscal y la importancia de converger a una situación en la cual no se dependa sistemáticamente de la emisión monetaria para financiar los déficits. Y nosotros estamos reduciendo este año con respecto al anterior y el año próximo también. ¿Este año cuál va a ser el déficit fiscal? Ese es el tema. Fue muy criticado Guzmán dentro del propio gobierno respecto al ajuste fiscal que se hizo. Es que no hay ajuste. ¿Cómo no va a haber ajuste? No, porque reducción del déficit... Las jubilaciones en el primer semestre, el gasto previsional en el primer semestre cayó 10% en términos reales. Los salarios públicos cayeron 10% en términos reales. Eliminaste el gasto COVID desde agosto del año pasado, cuando todavía hay ajuste. Nosotros, por supuesto... Pareciera ser que decir que hay ajuste es mala palabra, digamos. No. Vos podés plantear, miren, tuve que hacer esto porque el escenario era $1.300. No, pero no es así, no porque vamos a diferenciar dos cosas. Una cosa es reducir el déficit fiscal. Otra cosa es hacer un ajuste del gasto público. Lo que hizo Juntos por el Cambio fue querer reducir el déficit fiscal ajustando el gasto público. ¿Qué significó eso? Menos inversión en salud, menos inversión en educación, menos inversión en ciencia y mucha menos inversión en infraestructura y vivienda, en obra pública. ¿Qué hizo eso a la economía? ¿Qué le hizo? Que se contraiga aún más en una situación que ya era recesiva. ¿Qué hacemos nosotros? Reducimos el déficit fiscal, pero no ajustando el gasto público, sino sobre la base de, primero, la reducción en los pagos de deuda, producto de la reestructuración de deuda que llevamos a cabo. Por eso estoy dejando de lado el tema de los... Bueno, y segundo... del pago de deuda. Estoy hablando del déficit operativo. Bueno, ingresos... ahí tenés la otra parte. La otra parte es que aumenta la recaudación. ¿Por qué aumenta la recaudación fiscal? Por 2 razones, básicamente. Uno, porque la economía se recupera, y no es casualidad. Se recupera porque protegimos al tejido productivo y social y porque implementamos políticas públicas para la recuperación. Eso hace que los ingresos fiscales suban. Lo segundo son todas las medidas tributarias que implementamos desde que iniciamos el gobierno en diciembre del 2019, partiendo de la llamada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que deshizo buena parte de la reforma tributaria que había llevado a cabo el gobierno anterior. Reforma tributaria que debilitó al Estado y no generó más inversión, generó más desigualdad. Eso lo hemos cambiado y hoy tenemos una estructura tributaria más progresiva que nos permite tener un frente fiscal más sólido, reducir el déficit sin ajuste y al mismo tiempo condiciones de mayor estabilidad y la inversión creciendo en la Argentina. Discúlpame, lo de los ingresos es cierto, es la recuperación, es la inflación, el impuesto extraordinario, más, si querés, lo que vos planteás. Desde el punto de vista del gasto, el gasto público en términos reales ha caído los primeros 6 meses del año y en particular el gasto previsional, el gasto en salarios públicos, el gasto social cayó en términos reales, es decir, estuvo muy por debajo de la inflación. Es que acá hay una... A ver, pero vamos a ver... dos cuestiones no te voy a estamos decir. discutiendo los números. No, pero discutamos los números. Primero, por supuesto que nosotros hubiéramos querido que los salarios se recuperaran en capacidad de compra mucho más rápido, pero viene una pandemia. Cuando nosotros iniciamos el gobierno veníamos de 4 años de 20 puntos porcentuales de caída del salario real, ¿sí? Del poder adquisitivo del salario. Antes de la pandemia se habían recuperado en 6 puntos porcentuales. Vino la pandemia. Cuando viene la pandemia se achica el tamaño de lo que se produce y eso nos afecta a todos. Y lo que hicimos fue contener lo máximo posible esa situación. Y por lo tanto esa recuperación del salario se dio vuelta y ahora estamos en una situación parecida a la de diciembre del 2019. Por supuesto que quisiéramos estar mejor, pero la situación era realmente muy difícil, de doble crisis. Con las jubilaciones es lo mismo. Hay una ley que aplica que está alineada con que cuando la economía se recupera, las jubilaciones crecen y eso está ocurriendo.
En los meses en los cuales el aumento de las jubilaciones daba por debajo del aumento de los precios, compensamos con bonos para asegurar que no haya pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, sobre todo en los sectores más vulnerables. Sí, eso compensó con lo justo, en algunos meses, en otros no, a los jubilados de la mínima y un poquito más. Todo el resto siguieron y perdiendo. Ahora se están recuperando. Por cuarto año consecutivo siguieron perdiendo frente a la inflación. ¿Me esperás un segundito? Que está en el cierre de campaña, más tarde a las 4 está, a las 2 de la tarde está en Tecnópolis, tiene que ir el ministro también, Cristina. Ahora está Santilli en el cierre de campaña en La Plata. A ver. Gracias, Jorge. Gracias. Se valora tu esfuerzo. Gracias, gracias. Querido Miguel, siempre, un amigo siempre. Dieguito, Gustavo, monstruo, gracias. Ese. Vamos, Jerry. Hernán, querido. Vamos, Lobo. Vamos, Manu. Querido jefe de campaña. Néstor, dejaste todo. Juancito, Patricia, un honor, como siempre, un honor. Javier, gracias por poner todo. Mi querida Graciela, gracias por estar. Gracias. Cabezón querido, mi amigo, que siempre está al lado mío. Años, gracias Cristian, gracias. Mi mujer. Bueno. Terminamos una linda etapa. Una primera etapa. Una etapa donde estuvimos cerca, donde recorrimos más de 80 municipios, muchos kilómetros, Julito, decías. Donde pudimos hablar con comerciantes, con pymes, donde pudimos hablar con docentes, con alumnos, con papás y mamás, con familias víctimas del delito, donde pudimos hablar con familias donde perdieron sus seres queridos por el COVID. A todos ellos, mis condolencias. Mis condolencias y a todos ellos, gracias. Porque a pesar de que nos faltó el mate, nos faltó ese abrazo tan necesario, el cariño y el afecto que nos dieron en cada pueblo, en cada rincón, fue enorme, enorme. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. No me abandonaron nunca, nunca. Ahora, como decía Horacio, como decía Jorge, como decía Miguel, Patricia, como decía Graciela, Juan Manuel, la pandemia nos dejó dos maneras de ser y de hacer, dos maneras de trabajar y resolver los problemas. Por un lado, un gobierno que improvisó, que con su soberbia avasalló todo. Los dejó a los chicos 1 año y medio sin clases. Seamos respetuosos. Los dejó a los chicos 1 año y medio sin clases. No dejó que evaluáramos el aprendizaje. Bueno, ahí está Santilli. Continuamos con el ministro de Economía, Martín Guzmán. A ver, avancemos un poco. ¿Qué inflación está previendo para este año? Estamos previendo que la tasa de inflación intermensual va a ir en una senda decreciente, que es lo que viene ocurriendo. Habíamos dicho en enero que el mes de inflación más alta iba a ser el mes de marzo y a partir de allí se iba a reducir. Y eso viene ocurriendo y a partir del próximo mes ya también esperamos que la tasa interanual vaya descendiendo. Obviamente que por estacionalidad puede haber algún vaivén en el medio entre un mes y otro, pero hoy la Argentina está establecida en un proceso
gradual y que persistente y que va a llevar tiempo de desinflación. Ahora, esto me conecta a algo que nos quedó pendiente en la pregunta anterior, que no te quise no responder, pero no hubo el espacio, que era el tema de la emisión monetaria. Y recién escuchaba al candidato de Juntos por el Cambio. Nosotros, por supuesto, que quisiéramos tener más instrumentos, tener más crédito. Gobernar en los tiempos de la normalidad sería más fácil. A nosotros no nos tocó eso. Nos tocó una doble crisis. Cuando desde la Para usted oposición... no es un instrumento virtuoso financiar un déficit fiscal con emisión monetaria. Es que hoy no te queda otra. Digo, siendo la Argentina, no Estados Unidos, digo, ¿no? Y ahí está el punto. Siendo la Maxi. Argentina, donde los pesitos no valen nada y permanentemente los pesitos excedentes que dan vuelta se van al dólar. Es que justamente, nosotros, y esto lo hemos dicho muy claro, quienes consideramos que el Estado tiene un rol importante en generar una economía de mercado que funcione mejor, pudiendo resolver los problemas que sin el Estado no se resuelven, como la infraestructura, el desarrollo del conocimiento, la innovación tecnológica y científica, la salud, la educación. Quienes consideramos que el Estado debe jugar ese rol, consideramos que el Estado tiene que tener fuerza. Para tener fuerza tiene que tener buen crédito y buena moneda. A nosotros cuando iniciamos el gobierno, el crédito no existía. Había sido rifado en 2 años, ni siquiera se había cumplido con los pagos de la deuda en nuestra propia moneda, en el peso. Cuando hoy la oposición critica que estemos tomando crédito en pesos y critica la emisión monetaria, y vos, Maxi, esto lo sabés muy bien porque sos un economista muy formado, ¿qué es lo que realmente están diciendo? Lo que realmente están diciendo es que hay que hacer un ajuste del gasto. En este contexto, eso es lo que hicieron ellos. Y así les fue a la Argentina. Sí, de todas maneras, a ver, está claro que el año pasado tenías que tener un déficit fiscal que se expandía como en todos los países del mundo, no tenías cómo financiarlo, emitiste 2 billones de pesos, eso te generó que el dólar se te fuera en octubre del año pasado a 280 pesos valores de hoy, 195 el blue. Cuando se asustaron y se dieron cuenta que ya no había forma de seguir emitiendo y sosteniendo ese nivel de déficit fiscal, tal vez hubiese sido necesario, porque la economía todavía no se recuperaba y demás, pero se dieron cuenta que había que pisar el freno, empezaron en un proceso de, vos no lo llamas ajuste fiscal, yo sí, de ajuste fiscal. Se achicó el déficit fiscal pasó en el primer semestre al 0,5 del PBI. Bueno, ahora la inflación, volviendo al tema de la inflación, está hoy en el 52%, puede cerrar el año no sé en cuánto, 42, 45, pero tenés el dólar prácticamente clavado mes a mes, 1% mensual, y tenés las tarifas públicas congeladas. Y yendo a lo que planteás del año pasado, en ese momento había que definir prioridades. Y la prioridad era, primero, proteger la salud de las argentinas y los argentinos. Segundo, proteger el trabajo, la producción y a los sectores vulnerables. Y eso requería de que el Estado, en un contexto en el cual caía la actividad y quedaban muchas empresas y mucha gente desprotegida, que el Estado protegiese. Por eso el déficit fiscal fue más grande. Como no había crédito, se recurrió a la emisión. Ahora, lo que planteas del dólar no es solo eso. Tenías miles de millones de dólares atrapados en la Argentina de los inversores que habían venido a especular durante el gobierno anterior, a los que se le habían abierto la puerta para entrar y para salir como fuese, y que estaban poniendo presión sobre la brecha cambiaria. Lo que hicimos fue ordenar con responsabilidad. Definimos prioridades, la recuperación económica con generación de empleo y reducción de la inflación. Y lo hacemos de una forma ordenada. Eso es lo que estamos haciendo. Tampoco vendemos promesas grandilocuentes. No te venimos a decir, vamos a llevar la inflación a un dígito al final del gobierno. Porque sabemos que para lograr eso hay que atacar todos los problemas que la causan, que son múltiples y que llevan tiempo. Que requiere resolver los problemas de la escasez de dólares, generando un país más productivo, que también exporte más y resolver. Ahora vamos al país más productivo. Y lo fiscal también. A ver, en los próximos 3 meses tienen vencimiento de deuda por 1 billón de pesos, deuda del Tesoro. Vos mismo estás diciendo que todavía hay tenedores de esos títulos que si no te renuevan la deuda, toman los pesos y te corren al contado con liquidación, te corren a las brechas. Bueno, es un desafío grande renovar 1 billón de pesos en pleno escenario electoral, teniendo en cuenta de que lo que no renueves te va a correr al dólar. Todos los desafíos que hemos enfrentado son grandes. Resolver la crisis macroeconómica que de Juntos por el Cambio era un gran desafío.
Resolver los problemas de las deudas insostenibles también es un gran desafío, y la reestructuración del año pasado fue un gran desafío. Lidiar con esta situación extraordinaria en el mundo de pandemia fue un gran desafío. Reconstruir el mercado de deuda pública en pesos también era un desafío importante, y viene funcionando muy bien. Y hacia adelante seguiremos afrontando estos desafíos. ¿Te preocupa lo que está pasando también con el Banco Central? El Banco Central tiene 4 billones de pesos de stock del LELIQs. Lo explico todos los días, así que no voy a volver a explicar cómo es eso de los LELIQs, pero sobre eso está pagando 100.000 millones de pesos de intereses por mes. Se los paga a los bancos. Es cierto que las LELIQs, a diferencia de las LEBACs, están en manos de los bancos, y los bancos no pueden correr al dólar. Si estuvieran en manos de inversores privados, Guzmán ya no sería ministro de Economía porque hubiese volado todo por los aires. Es decir, hubiesen todos ido a correr con esas LELIQs. O lo hubiésemos arreglado. Al dólar. Bueno, esa es una contención, pero la verdad que es un riesgo, porque el Banco Central está emitiendo la misma cantidad de pesos que emite para financiar al Tesoro. Ha emitido en lo que va del año 800.000, 700.000 millones de pesos para financiar al Tesoro. Más o menos lo mismo ha emitido para pagar intereses de LELIQs a los bancos. Los bancos, a su vez, con eso pagan intereses a los depositantes para que los depositantes no corran al dólar. Hay un riesgo grande que si en algún momento los depositantes en pesos, porque no recuperaron la confianza después de las elecciones y la expectativa, la brecha cambiaria se dispare y la expectativa de evaluación continúa, si te corren los depositantes en pesos a cualquier dólar, se te desarma todo el esquema de las LELIQs y los bancos y todo junto. ¿Eso es un riesgo que ustedes están avisorando en el horizonte? ¿Cómo van a salir de eso? Bueno, primero que en esta economía en plena recuperación, en la cual crece la inversión, en la cual está creciendo el empleo formal, es una economía en la cual se va construyendo más confianza, en la que se resuelven los problemas que obviamente van a llevar un tiempo más, y te reconocía los desafíos hacia adelante, que para nosotros son muy importantes. Es una economía en la que esperamos que haya cada vez más tranquilidad. Lo que planteas de las LELIQs y los pases es otro desafío importante, porque necesitamos ordenar esa cuestión para que el ahorro se canalice a la inversión, que los depósitos que llegan a los bancos... Para que los bancos le estén prestando todo el tiempo al Banco Central, sino que le presten a la economía privada. Pero ojo que en última instancia la plata es de los depositantes en pesos que están en los bancos. Por supuesto. Y vos necesitas que esos depositantes no te corran al dólar. No, por supuesto, y por eso hay un esquema todo este esquema de ordenamiento viene funcionando bien, y hay una parte por hacer importante hacia adelante. Por supuesto que para los depositantes es mucho mejor que el ahorro se canalice en inversión, que haya más crédito también para el sector privado, que hoy la demanda de crédito para la inversión se está recuperando, sobre todo en parte de los bancos que son entidades públicas, estatales o no estatales. Hoy se está recuperando. Por supuesto que lo mejor que le ocurriría a la economía es que el crédito para la inversión siga creciendo y que por lo tanto siga construyéndose más capacidad productiva hacia futuro, que nos permita darle continuidad a la recuperación que hoy la Argentina está viviendo. ¿Hay algún margen para que no haya, te voy a hacer una pregunta retórica, porque todos los economistas sabemos que no hay margen, pero ¿hay alguien que esté pensando de que no puede haber acuerdo con el fondo después de las elecciones? No, nosotros estamos trabajando justamente para resolver el problema tan grave de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que el gobierno anterior generó, de 45.000 millones de dólares, de una forma responsable, defendiendo con la convicción de cuidar a nuestra patria, a los intereses del pueblo argentino. Y hoy hay, básicamente, y es lo que veíamos recién, se ofrecen dos visiones en la Argentina. Una que es hacer exactamente lo mismo que se hizo entre el 2015 y el 2019, que terminó en un colapso productivo en la Argentina, destrucción de empleo, aumento de la pobreza y aumento de la desigualdad. La otra es la nuestra, que le da continuidad a algo que está funcionando para que la Argentina avance en el sendero de la recuperación productiva, la generación de empleo, la reducción de la inflación y una economía tranquila en la que todos podamos vivir. Ahora, vos sos consciente de que las expectativas, y te lo marca la brecha cambiaria, de que después de la elección o estas intervenciones del Banco Central, vamos a ver cómo siguen, te tomo, vos decís, obviamente son 10 días, yo digo, estos 10 días no pueden traducirse en los próximos 2 meses. No es solo elección, hay factores de estacionalidad.
Por eso es muy importante... Está bien, pero toda la no estacionalidad está confi- de acá hasta noviembre. Es decir, Pero vas a no tener todos 2 los meses días largos son de lo- estacionalidad. no todos los días son de lo poca mismo. oferta de dólares y de mucha demanda. Insisto, no considero que sea un buen... O por el otro lado, es un buen ejercicio no extrapolar 5, 10, 15 observaciones para construir una tendencia. Si miramos la figura más grande, miramos el cuadro entero, la pintura entera y no un pedacito de la pintura, hoy estamos en una tendencia positiva para toda la A economía. ver, ¿qué reclama el FMI? Te planteo así abiertamente, en todo caso precisámelo. Siempre reclama achicame el déficit fiscal, achicame la emisión monetaria, acumulame reservas en dólares. Y la duda, ¿qué haces con el cepo y qué haces con el tipo de cambio? Si el tipo de cambio lo dejás moverse un poco más o no lo dejás moverse un poco más. ¿Eso están discutiendo con el fondo? O sea, con el fondo hay un proceso de construcción de entendimientos que viene resultando bien, pero aquí no es, la pregunta no es qué puede reclamar o no reclamar el fondo. La pregunta es qué queremos nosotros conduciendo los destinos de nuestra nación soberana, de la República Argentina. ¿Qué queremos nosotros? Tranquilizar la economía. Y con el fondo lo que buscamos es un acuerdo que nos permita refinanciar esas enormes deudas que hoy en día Argentina no tiene una capacidad sostenible de pago para 45.000 millones de dólares en 3 años. Es imposible. Y las bases del programa son las bases de nuestro programa de gobierno. En el frente fiscal lo venís observando. Una política que apuntale a la recuperación al mismo tiempo que se reduce el déficit, generando mejor crédito y una moneda más robusta. En el frente externo, por supuesto que hay que ir acumulando reservas, porque eso nos da mayor estabilidad cambiaria. Y también nos va a permitir ir modificando los controles de capital para tener un esquema Ustedes son menos conscientes de que hay que defensivo. salir en algún momento Pero es que este esquema, Maxi, primero que no lo del no lo adoptamos control de nosotros. capital y los varios tipos de cambio que tiene la Argentina. Es que es un esquema defensivo, que primero no lo adoptamos nosotros y que tiene que ver con la huida de capitales que hubo porque se los dejaron entrar a especular. Y después vino la pandemia. Nosotros queremos converger a un esquema distinto, para eso hay que acumular reservas. Muy breve, pues se tiene que ir a Tecnópolis, una de Slotnick y una de González Prieto. Ministro, gracias. Sí. Entraron más de 4.000 millones de dólares del FMI, los DECs que ingresaron, pero claro, vienen vencimientos por delante. Vas a pagar los 2 vencimientos con los de 1.900 millones de dólares cada uno. ¿Los 2 vencimientos se van a pagar con esos DEC o uno lo pagás, el que viene ahora en septiembre, y el de diciembre te guardás los DEC porque acordaste antes? Bueno, primero que, gracias por la pregunta. Para nosotros fue muy importante poder articular globalmente la emisión de derechos especiales de giro. Es algo que Argentina había planteado en el primer G20 del 2020, inclusive antes de la pandemia. Y en el 2020 no se pudo hacer, pero en el 2021 hubo una alineación de las voluntades políticas internacionales que permitió esta asignación, que ayuda al mundo y por supuesto ayuda a la Argentina. Lo consideramos un resultado positivo. El dinero después es fungible. Nosotros estamos trabajando para llegar a un acuerdo. Cuando se llegue a un acuerdo, bueno, eso lo que nos va a permitir es refinanciar las deudas. Mientras tanto, hoy tenemos una situación de reservas más robustas, incluyendo los DECs, que nos permite evitar... ¿Hay una un posibilidad que el efectivo. fondo reembolse lo que le pagás ahora en septiembre y eventualmente en diciembre para no caer en default? Son cuestiones que se negocian, Pero es pero posible, no me es voy posible a... que el año que viene el FMI te pueda devolver, porque lo ideal hubiese sido Muchas tener cosas- un acuerdo antes y no tener que pagarle. Es ridículo que la Argentina le esté pagando al FMI cuando todo el mundo está recibiendo el FMI, la Argentina está pagando en septiembre y eventualmente en diciembre, si no hay acuerdo, casi 4.000 millones de dólares. Y lo ridículo es que la Argentina haya tomado 45.000 También es millones de dólares ridículo, con el también FMI, es ridículo, pero y es que ridículo se o no haya- esta situación y que de ahora. no se haya utilizado un dólar, Maxi, un solo dólar no se haya utilizado para mejorar Pero la capacidad productiva del país. te escapás mirando para atrás, digamos. No, ¿No es te que parece eso es ridículo. ¿Por qué se paga? Porque hay deuda. Y Pero vos no le mientras planteás al tanto- FMI cuando te sentás con ellos, che, yo les pago ahora, pero reembolsenmelo el año que viene, porque es ridículo que yo le esté pagando ahora. Hay un montón de cosas que se negocian que nosotros luego, de cara a la sociedad, lo llevamos al Congreso. Pero sí, se negocia un programa que digamos, te doy la tranquilidad de que sí se negocia un programa que nos permita tener la posición Más cambiaria, dólares, más dólares, la más posición dólares cambiaria más robusta. el año que viene. Sí, con el tema tarifas, vos has hecho público que crees que hay que segmentar los subsidios a las tarifas. De hecho, le pediste la renuncia a un subsecretario, Federico Basualdo, que sigue en el cargo dentro de tu equipo. La pregunta es, ¿seguís con el mismo foco a pesar de que el kirchnerismo considera que eso no es oportuno?
Y por otro lado, si te termina afectando el poder o el perfil que tiene que tener un ministro de Economía cuando sacás a alguien del equipo y desde el gobierno te dicen, no, Basualdo se queda donde está. No, lo que importa son los resultados. Y hoy la realidad no es como la contás, Claudio. Hoy estamos todos, y estuvimos todos de acuerdo, todo momento en este punto, en la importancia de la segmentación de tarifas. En todo caso, lo que ahora está ocurriendo es una aceleración del proceso. Y bueno, todos actuamos con fuerza, sobre la base de convicciones, para cuidar a la Argentina. Hay veces que se actúa con más, de una forma que tiene más impacto que otra. Lo que importa es cuidar a nuestra gente, lo que importa son los resultados. Se está efectivamente trabajando en segmentar las tarifas. En segmentar no las tarifas, no son las tarifas lo que se segmenta, sino los subsidios. Subsidios, claro. Los subsidios, en el sentido de que el subsidio le caiga a quien más lo necesita y poder reasignar partidas de inversión pública o gasto público hacia lo que son las mayores necesidades de nuestra sociedad. Cierro con esto. No importa el resultado de la elección del 14 de noviembre, Argentina va a un acuerdo con el fondo y Cristina está convencida de la necesidad de ese acuerdo con el fondo y ese programa económico que obviamente va a tener que ser acordado con el FMI. Bueno, es que depende de un acuerdo, depende de que haya dos partes que estén de acuerdo. Y el fondo también tiene que estar de acuerdo con aceptar condiciones que hemos planteado que hay que cambiar porque son muy dañinas para la Argentina, como por ejemplo las sobretasas de interés, el sobrecargo de interés que paga Argentina, que el gobierno anterior jamás discutió, que hoy son aproximadamente 1.000 millones de dólares y que si no hacemos nada inclusive crecería. Entonces el fondo también se tiene que apurar en ese sentido y si es que las dos partes se ponen en el lugar que da la instancia de un acuerdo. Nosotros venimos trabajando defendiendo los intereses de la Argentina. ¿Esa reducción de Ministra, tasas se anuncia en octubre se tiene que ir, en el G20? Sí. Octubre es la reunión anual del G20 en donde se puede lograr más avances en este ¿Se tema. anuncia ahí? No, o sea, se anuncia cuando haya acuerdo, porque lo tienen que votar los accionistas del Fondo Monetario Internacional, es decir, los países, sobre todo los que más peso tienen, son los más avanzados. El G20 en la reunión anterior, en el comunicado, incluyó una línea en el sentido de que se continúe este proceso para revisar la política de sobrecargos. Nosotros obviamente que estamos trabajando junto a muchos otros países que están siendo perjudicados por esta política, que le hace mal a los países que tienen préstamos del fondo en una situación de pandemia. Es una política regresiva. Sin duda que eso hay que y estamos trabajando para discutirlo, cambiarlo y que nos permita tener un alivio financiero que implique destinar los dólares ¿a qué? A la producción y por lo tanto a la generación de trabajo y a la reducción de la inflación y no a pagar sobrecargos de interés al fondo. Ministro, gracias y en otro momento, pasado el periodo electoral, espero que podamos seguir charlando de economía. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Discutiendo de economía. A los tres, un placer. Gracias. Se tiene que ir volando al acto de Tecnópolis, va a llegar al acto tarde. Cristina le va a preguntar dónde estuviste. En el programa de Máximo Tenero lo va a echar y vamos a tener un problema económico peor al que tenemos ahora. Gracias, ministro. Ya volvemos. Sí, Claudio, 188 está el dólar blue. Sí, otro día caliente en el mercado cambiario, 188 pesos el dólar paralelo, el blue. Se habla de una demanda sostenida justamente en el mercado, incluso lo que comentábamos ayer, que faltan dólares. ¿Por qué? Porque incluso quienes participan de este mercado paralelo, bueno, no quieren vender los dólares que tienen porque ven que todo el tiempo va para arriba. Y bueno, eso, la escasez de dólares ante la demanda más fuerte hace que el precio suba y en este momento está 188 pesos. El mercado contado con liqui, el alternativo en blanco, ese está en 172, 173, con una intervención sostenida del Banco Central. Allí el Banco Central cada día tiene que vender aproximadamente 20 millones de dólares. Ayer fue un día un poco más tenso. Incluso, 30 vendió ayer, claro, en ese mercado que se suma a los 90 que vendió en el MULC, el Mercado Único Libre de Cambio, es decir, el dólar oficial. Es decir, está vendiendo promedio 100 millones de dólares por día, por eso es lo que estábamos hablando hace un ratito con el ministro. El ministro dice, son estos días, bueno, tiene que ocurrir algo, algún cambio a partir de la semana que viene, porque no pueden seguir así durante todo lo que resta de septiembre, octubre y los 15 días de noviembre. Es decir, 40 días hábiles vendiendo a este ritmo, se quedan sin reservas. Por eso, obviamente, el ministro no quiso anticiparlo, pero es un poco lo que vos decías. Van a tomar algún tipo de medida de reforzamiento del cepo. Eso no es gratuito, porque eso significa ponerle más palos a
a la recuperación económica. No, en términos de expectativa también. En términos de insumos y demás, y también tiene un costo desde el punto de vista inflacionario en algunos sectores, porque si no acceden al dólar oficial, esos sectores, por las dudas, para reponer stock ante la incertidumbre de cuándo le va a vender dólar el Banco Central y a qué valor, remarcan por arriba del dólar oficial y eso lo trasladan a precios. Pero bueno, la escasez de dólares que tiene el Banco Central, si bien un poco lo que hablamos del ministro, efectivamente, respecto a octubre del año pasado, que fue el pico de la crisis, donde se dispararon todos los dólares, e hicieron un golpe de timón en la política fiscal, monetaria, y claramente hubo otro juego de Guzmán dentro del gabinete, la situación del Banco Central hoy es mejor que en ese momento de crisis. Por eso el dólar está a 188 y no está a 280, que sería el dólar de aquel momento traído por inflación a valor de hoy. Pero igualmente, atención, que la incertidumbre es muy grande. Me parece también el ministro dejó en claro que van al acuerdo con el fondo después de la elección, más allá de que sí están negociando el programa propio y demás, van sí o sí a un acuerdo con el fondo. Y van a ser, de hecho, Alberto Fernández dijo que estamos cerca. Claro, Alberto Fernández ve que el dólar paralelo se va arriba de los 187 pesos y bueno, de una manera generar expectativa en el mercado, diciendo que el acuerdo está cerca, Maxi. Y viste, yo le preguntaba si ese acuerdo podía llegar antes incluso del próximo vencimiento, no este de septiembre, sino el de diciembre. Porque Guzmán claramente lo que quiere es eso, es guardarse en la reserva los 1.900 millones de dólares, no estos que hay que pagar el 22-23, sino el de 22-23 de diciembre. Y para lograrlo tiene que llegar a un acuerdo antes, digamos, apenas pasen las PASO. Eso es lo que quiere Guzmán, ¿no? También antes lo quería y no tuvo el aval político para hacerlo. Bueno, atención porque muy duro tanto Santilli como Larreta en el cierre de campaña en provincia de Buenos Aires, ahí en La Plata. Ahí, por supuesto, estamos viendo las imágenes de ese cierre de campaña. ¿Qué fue lo más destacado, Carlos? Mira, lo que a mí no es del principal candidato, pero bueno, es un hombre que es candidato y que va a entrar de diputado nacional, que es un referente de Lilita Carrió, ¿no? Juan Manuel López dijo: le tenemos que ganar al títere e impotente que está en la Casa Rosada. ¿Escuchaste bien? Juan Manuel López, le tenemos que ganar al títere e impotente que está en la Casa Rosada. Sí, además es el principal referente de Lilita Carrió dentro de Juntos por el Cambio. También muy duro Santilli, estamos empobrecidos, cansados, hartos, con mucha bronca, en una campaña donde claramente Juntos por el Cambio y puntualmente los más amarillos dentro de Juntos por el Cambio, porque recordemos que hoy 6 de la tarde está el cierre de Manes, que es la pata radical dentro de la interna, pero fundamentalmente los más amarillos están radicalizando el discurso, poniéndose muy duros para no tener fuga de votos hacia la derecha. En el caso de la provincia de Buenos Aires, tienen miedo a que parte del electorado, por ser demasiado blandito, se vaya con Espert, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, fíjate cómo endureció el discurso de Rodríguez Larreta ayer también, tienen miedo a lo que pueda juntar Javier Milei. Sí, atención, antes de analizar un poquito el tema de los cierres de campaña, ahora vamos a hablar también a las 2 de la tarde que viene Cristina con Alberto Fernández y los candidatos del Frente de Todos. Cruces muy duros por el tema de inseguridad en Rosario. Esto a partir de que la ministra de Seguridad, Sabrina Frerick, había dicho que el aumento de la criminalidad y de los homicidios en Rosario eran menores que en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ella tomó una comparación respecto a lo que había crecido el año pasado el delito en la ciudad de Buenos Aires respecto a Rosario, pero la noticia hoy es que el que se mete en la polémica es Sergio Berni, un hombre del gobierno, pero enfrentado a muerte con la ministra de la Nación, un hombre de Cristina, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Vos me decís, ¿qué hacía en Rosario Berni hoy? Cuando veo los diarios, digo, ¿qué hace Berni en Rosario? Bueno, fue un operativo en San Nicolás, que es provincia de Buenos Aires, que termina en Rosario, en la provincia de Santa Fe, y ahí encontró el momento para hacer declaraciones desde Rosario. Sergio Berni, también descalificando un poco... ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Pongámoslo entonces en contexto. Salió Frerick a decir que en Rosario
había menos homicidios que en la ciudad de Buenos Aires. Salieron todos a contestarle, pero lo que importa es no lo que le contestó Santilli o Larreta o Juntos por el Cambio, que es una obviedad, digamos, que van a salir a contestarle, o lo que le contestan algunos periodistas que obviamente toman directamente el discurso de Santilli, de Larreta y de Juntos por el Cambio, sino que tuvo un cruce muy fuerte, y esa es la noticia, por parte del ministro Berni y además del gobernador Perotti, que la dio vuelta a la ministra. El gobernador Perotti, que es peronista, que está jugando el tema de la elección en la provincia, tiene el apoyo de Cristina y la dio vuelta a la ministra de Seguridad de Alberto Fernández, en un tema crítico, en un tema fundamental. A ver si tenemos una foto de la ministra, una foto de Perotti y una foto de Berni, porque los tres son peronistas y se están tirando con todo, por un tema muy, muy delicado, que es el tema de la criminalidad, es el tema del narcotráfico. Sí, te quiero decir textual lo que dijo Sergio Berni, porque es algo muy delicado, pero ya el hecho de haber estado presente en Rosario con la trifulca que hay, donde Perotti está que arde también con Sabrina Frederick por los dichos que ha hecho respecto a la inseguridad, subestimando lo que pasa en Rosario, donde hay 6, 7 muertos por día, pero muertos acribillados, Maxi. La presencia de Berni allí, y te voy a decir en un ratito nada más qué es lo que dijo textualmente para no descontextualizar, ¿te parece? Sí, ¿y qué dijo Perotti de la ministra de Seguridad, que la dio vuelta? Dijo que la ministra no entiende ni siquiera lo que dice Alberto Fernández. Es decir, ojo con la ministra de Seguridad, que estaba bombardeada por todos lados. Vamos a ver cómo está el tema del cierre de campaña. Está Roubier y está Lucas Romero. Gracias a los dos, muy amables. Se ve que hay una polarización total y un endurecimiento del discurso muy, muy fuerte. Y los dos plantean que se está discutiendo acá, los dos espacios políticos, oficialismo y oposición, dos modelos de país. El oficialismo ya venía con esa radicalización y buscando permanentemente la contraposición con Macri. Lo que ha cambiado en el camino en las últimas semanas es también el discurso cada vez más duro de Larreta y Santilli, que siempre se presentaban como moderados. ¿A qué atribuyen esto? Le pregunto a Roubier. Bueno, es cierto que hay una tendencia a la polarización, que es una tendencia que ya viene desde hace mucho tiempo. O sea, hay una gran dificultad en la política argentina de ocupar lugares del medio o ocupar el lugar de los terceros partidos. Es una tradición, yo diría ya a esta altura histórica, donde podemos hacer la lista de las veces que inclusive partidos tradicionales como el radicalismo, que han intentado ocupar el lugar del medio y realmente han tenido dificultades o han fracasado en la gestión gubernamental, como el caso de la Alianza. O sea que es un tema en el cual es cierto, el peronismo, el panperonismo, en este caso acompañado por el progresismo, intenta tensionar la cuerda hacia la polarización y a establecer una opción electoral. A veces resulta curioso, pero una elección legislativa parecería que noviembre fuera un balotaje. O sea, se convierten como si fuera un balotaje, lo que en realidad es una elección legislativa con muchas posibilidades para los terceros partidos que se ven presionados por esta polarización. Lucas. Sí, coincido con Ricardo. Quizás le agregaría, la definición del escenario como una disputa entre dos tiene también el sentido, sobre todo en esta última etapa, de tratar de buscar el adelantamiento del voto estratégico. Es un mensaje para votantes de terceras, cuartas, quintas fuerzas, en donde sobre todo el espacio opositor de Juntos por el Cambio está tratando de decirles hay una única opción para vencer al gobierno, ¿no? El intento de capitalizar todo el voto antigobierno, que en algún punto también es coincidente con el voto, no peronista, pero no en todo su amplitud, ¿no? Así que es una estrategia, es un lugar común para este tipo de contiendas, apelar a la polarización para ver si se puede adelantar algo de voto estratégico. ¿Qué se espera del acto ahora de Cristina ahí en Tecnópolis? Es básicamente un acto donde tienen que mostrar unidad y también refrendar este discurso que decíamos de un país dividido en dos. Sí, yo creo que la demostración de unidad, tanto en una coalición como en la otra, es un
objetivo, sobre todo un objetivo final de la campaña electoral. O sea, es indudable que la unidad del panperonismo logró con eficacia alcanzar a ganar en las elecciones del 2019. De algún modo eso se transformó en un hecho casi pedagógico, porque ahora es la coalición opositora la que intenta hacer lo mismo, o sea, intenta lograr una unidad suficiente, una sumatoria para poder prepararse a recuperar el gobierno a partir del 2023. Maxi, me parece que va a ser interesante ver hoy, porque digamos, hay una cosa medio contraintuitiva en esta campaña, ¿no? Que el presidente ha quedado muy golpeado en términos de imagen por diferentes episodios, particularmente por el escándalo de Olivos, pero ha sido el presidente el que ha protagonizado la centralidad de la campaña. Y en algún punto yo creo que acá hay dos cuestiones en juego, ¿no? El gobierno claramente está plebiscitando estos 2 años de mandato en esta elección. Por eso yo digo que no hay nadie más que Alberto Fernández y el invitado que acabas de tener vos en tu programa que se jueguen más cosas en esta elección dentro del oficialismo, ¿no? Tanto Alberto Fernández como el propio Guzmán se están jugando demasiado. Y yo te diría que hacia afuera es plebiscitar la gestión de Alberto Fernández, pero hacia adentro el gabinete se está plebiscitando. Porque creo que lo que está pasando en la coalición de gobierno es que quieren saber cuánta nafta hay en el tanque, no solo para saber con cuánto se va a ir a negociar con el Fondo Monetario, sino cuántos cambios va a haber que hacer para corregir los errores que haya que corregir. Entonces, todo el gabinete se está plebiscitando también en esta gestión, así que me imagino que el cierre de campaña va a ser una continuidad de lo que vimos. Una campaña que ha sido protagonizada por la figura más golpeada y más necesitada de un resultado electoral favorable, que es Alberto Fernández. Es tan cierto lo que vos decís, que más allá de la expectativa que hay en la sociedad y demás, hay una ansiedad enorme en los funcionarios de Alberto Fernández respecto a cómo salga la elección. Y lo que dicen es, bueno, si llegamos a perder o tener un resultado muy malo, y están hablando básicamente de la provincia de Buenos Aires y alguna otra sorpresa que pase en Santa Fe y demás, no sabemos lo que puede pasar, plantean ellos, ¿no? No sabemos lo que puede pasar hacia adelante en términos de la gestión de gobierno, de cómo se resuelve el tema de la unidad en la gestión. Para el 2023 faltan 2 años, sino cómo sigue la gestión, quién va a tener mayor preponderancia y qué cambios va a haber en el gabinete. Y lo conecto, Maxi, con esto que hablaban recién de Frederick también, ¿no? Porque es otra que también expone mucho su gestión en esta elección, recibiendo incluso críticas de funcionarios vinculados a la seguridad dentro del oficialismo en diferentes provincias. No, lo de Frederick es increíble. Lo de Frederick es increíble. Yo no he visto que un ministro como Berni de Seguridad de la provincia, pero la revolé semana de por medio, porque lo que está diciendo es que el que tiene la responsabilidad es el presidente, porque es la ministra del presidente. Y ojo con lo de Perotti hoy, que también salió a cruzarla. Por eso todos toman, a ver lo que dijo Larreta, lo que dijo Santilli. Lo que hay que mirar es lo que dicen dentro del propio Frente de Todos. Que la revolean a la ministra todas las semanas. Que no entiende, dijo textualmente hoy Maxi. El gobernador de Santa Fe, que yo creo que es el principal aliado político que tiene Alberto Fernández entre los gobernadores, y Berni, que es el hombre de Cristina en el principal distrito del país, en el conurbano, en todo lo que ya sabemos en términos de inseguridad. Gracias a los dos, muy amables como siempre. Ahí estaban Rubiel y Lucas Romero. Bueno, contame qué está pasando con la pulseada Gobierno Bancos por el Ahora 12. Y bueno, se vienen cambios con el tema Ahora 12. ¿Te acordás que acá habíamos comentado justamente que había una tensión entre los comerciantes, los bancos, el gobierno con los bancos? Justamente porque los bancos no actualizaban el límite para que la gente pueda gastar con la tarjeta en el Ahora 12, recargado hasta 30 cuotas, que había sido uno de los anuncios de campaña. Bueno, lo que se viene es una ampliación de los límites, porque eso está negociando el gobierno directamente con los bancos, que se borren los límites de las tarjetas cuando la gente los va a usar para el Ahora 12. Fíjate lo que dijo Paula Español, que es la secretaria de Comercio, y te diría que es una... Por más que no sea ministra, tiene hoy por hoy un poder en términos justamente de negociación con los bancos y con los precios aún mayor que algunos en el gabinete. Dice, no se le puede poner límites a las compras con el Ahora 12
cuando detectamos que un banco lo hace, lo imputamos y entramos en un proceso de multa. Salió muy dura contra los bancos, pero al mismo tiempo hay una negociación abierta justamente para que los bancos, en el caso de las compras con ahora 12, bueno, no pongan los límites, no le bloqueen la posibilidad a la gente de poder comprar. Las claves de lo que está pasando, el contexto es este que estamos viendo, los bancos no actualizan los límites, las entidades financieras están muy prudentes, no quieren justamente que haya un salto en la morosidad en este contexto de crisis económica, prefieren prestarle al Estado porque la hora 12 le da una menor ganancia que prestarle al Estado, y en este contexto también hay quejas muy fuertes de los comerciantes justamente al gobierno y a los bancos, porque lo que están viendo es que el anuncio que hicieron hace nada más que un mes, bueno, no se está cumpliendo. Así que vamos a ver seguramente cambios en las próximas horas en el hora 12. Vamos a la tanda, ya volvemos. Si tenés que vender tus alhajas, relojes u objetos de valor, no lo dudes. Vení al Banco de Joyas, el mejor lugar para vender lo que ya no podés tener en casa. Banco de Joyas, Avenida Corrientes 2822, cerquita de esquina Pueyrredón. Colón Compañía de Seguros. Contrata el seguro de robo de moto más completo. Te ofrecemos la mejor cobertura. Comunicate con tu productor asesor de seguros o llama al 0810 222 6566. No esperes más. Asegura tu moto ya en Colón Compañía de Seguros. Ganadera Panamericana, la carnicería que se encarga de acercarte la más alta calidad al mejor precio, ahora te da la posibilidad de disfrutar sus cortes sin moverte de tu casa, comprando online a través de la web y con entrega rápida a domicilio. Ganadera Panamericana, la mejor carne del mercado a un clic de distancia. La salud es todo. Por eso tenemos todo para la salud del talento de tu empresa. Todo con la red de servicios más grande de Argentina, con centros de atención, clínicas. No se escucha. Bueno, vamos a hablar un poquito de la pandemia. Está el doctor Hugo Pizzi. Doctor, gracias por atendernos como siempre. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, doctor. Bueno, pregunta respecto a qué va a pasar con el tema del avance de las segundas dosis. No sé si tiene alguna información de para qué se van a usar finalmente las vacunas estas de Pfizer que han llegado y que van a seguir llegando durante el mes de septiembre, creo que 500.000 en septiembre. Y después dicen que quieren traer de acá hasta diciembre 20 millones, es decir, todo el contrato de Pfizer. ¿Hay alguna información ya de para qué se van a usar? Si se empieza con vacunación a menores de 18 años, sin comorbilidades en este caso, o si se van a usar como segundas dosis. Sí, ya sabemos de que las primeras que han llegado, que son 100.000, van a ser utilizadas para las dos cosas. Y después, cuando empiecen a llegar las otras, tenemos que cubrir el rango etario ese de 12 a 17 porque estamos con la espada de Damocles. Yo veo que estamos todos muy preocupados por las elecciones, estamos muy preocupados por las flexibilizaciones, pero Delta está advirtiendo en el mundo que cuando entra se comporta como una inundación. Yo les voy a dar una sola idea de una cuestión de esta mañana. Perdón, una aclaración, porque ayer estamos con esa información de que se iban a usar como segunda de Sputnik, pero no hay protocolo de uso de segunda de Sputnik. Pfizer sí hay protocolo para usar de segunda AstraZeneca. No. Segunda, no. Pero lo que pasa es que es igual, no hay que preocuparse por eso porque es igual la Constitución que Moderna. Que la Moderna. Claro, pero no hay ningún problema. Pero nos decían que pero nos decían que tenían que hacer un estudio como hicieron con Moderna, Sputnik y Moderna antes de empezar a aplicarla. Al ser iguales y al estar autorizada por todos los entes nacionales e internacionales, porque es la primera que está autorizada a todos los niveles, no va a haber problema, Maxi. Por eso se decidió hacer eso. Bueno, retomo esto que me tiene a mí muy inquieto, que vamos a tener que tomar estas flexibilizaciones con mucha responsabilidad y fundamentalmente vamos a tener que cumplir con nuestro deber cívico también con muchísima responsabilidad,
porque Delta acecha, si bien es cierto que le ha costado entrar, acecha. Yo le quiero poner un solo ejemplo de algo una comunicación que estuvimos esta mañana con Rosenfeld, que es un médico amigo de Suiza, donde nos dice de que realmente colapsaron prácticamente los colegios en Suiza por la gran contaminación de los niños, pero no únicamente en las capitales, en Berna, Ginebra, sino también en Zúrich y todos los pueblos pequeños. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener que seguir siendo responsables. Yo veo cuando camino con los voluntarios por distintas capitales, que evidentemente hay gente que ha dejado de usar el barbijo, hay jóvenes que se están comportando de una manera que no corresponde, y hay gente que cree que esto está pasando. Esto no está pasando. Estamos bajando el índice y estamos un poco más tranquilos, porque el gran índice que siempre nos preocupa es el índice de oferta de camas. Hay algunos lugares que tenemos hasta un 85% de oferta de camas. Y hay hospitales como el Hospital Escuela Nacional de Clínica de Córdoba, que no tiene un solo caso de COVID, pero eso no significa que el peligro haya desaparecido más. Doctor, a ver, está nuestro colega periodista Julio Vega Guzmán en Tucumán, porque está la información de que quieren aplicar una tercera dosis a personal de salud en Tucumán. Julio, ¿qué tal? Gracias como siempre. ¿Cómo es eso? Gracias, un gusto, Maxi. Es una sorpresa que lo fue para los medios de la provincia de Buenos Aires, pero te cuento que no ha sido una sorpresa para la provincia de Tucumán ante los innumerables requerimientos desde que se habló de esta tercera dosis en el mundo. Los periodistas aquí en la provincia le preguntaron justamente a la titular de la cartera sanitaria, Roxana Chala, aquí en la provincia de Tucumán, y ella ya había adelantado acerca de la posibilidad cierta de esta tercera dosis, principalmente para los profesionales, los trabajadores de la salud. Ya estaba en carpeta de la cartera sanitaria tucumana. Me parece que por allí se estaba esperando una luz verde, que no fue específica esa luz verde, pero que la dio finalmente la ministra de Salud de la Nación, Pizzotti, con no descartar esa tercera dosis de la República Argentina. Creo que eso lo tomó la cartera sanitaria provincial como una luz verde y por eso oficializó esta información acerca de la tercera dosis aquí en la provincia de Tucumán, Maxi. Bien, Julio, gracias, muy amable. Doctor Pizzi, bueno, el tema de la tercera dosis, ¿tiene sentido avanzar con el tema de la tercera dosis? Claro, estoy viendo que en Tucumán están pensando para diciembre, pero Pizzotti también dijo que en noviembre ya se podía empezar a aplicar tercera dosis a todo el mundo. ¿Va a ser necesario aplicar esa tercera dosis o hay que completar el esquema? Lo fundamental es completar las dos dosis. Cuando uno piensa en tercera dosis es que ha ido haciendo evaluaciones y están bajando los anticuerpos. El caso que hizo Roxana Chala, quien la conozco de hace mucho tiempo, que es la ministra de Tucumán, debe haber evaluado algo con el personal de salud o debe haber visto de que están bajando los anticuerpos. De todos modos, las estrategias epidemiológicas de los vecinos, tanto de Chile como de Uruguay, son absolutamente disímiles a la nuestra. No tiene nada que ver. Eso fue por un fracaso que tuvieron con una primera vacuna. Momentáneamente nosotros estamos bien. Yo creo que hay que vacunar día y noche, lograr las dos dosis y seguir usando un barbijo de buena calidad. Porque cuando entre Delta de la India, se comporta como una inundación. Entonces tenemos que estar todos listos. Y con dos dosis y un buen barbijo, nunca nos va a matar Delta. No nos va a matar ni nos va a dar un cuadro grave como para internar. Por eso, el objeto es vacunar. Y acá quiero hacer una aclaración, porque hay distritos que es cierto que están atrasados con la colocación. El Poder Central distribuyó las vacunas, pero hay distritos remolones que las tienen en heladera o las tienen en freezer según la marca de la vacuna que sea y no las colocan. Es un momento álgido. Hay que vacunar sábados, domingos y hasta determinadas horas. ¿Cómo vamos a llegar a fin de año finalmente, doctor? Porque en definitiva la especulación es si se podrá cumplir con lo que el gobierno cree que va a llegar en materia de volumen de vacunas, ¿no? Porque en los meses anteriores se preveía que iban a llegar tantas dosis que finalmente se fueron dilatando. ¿Cómo ve lo que resta del año respecto al stock de vacunas que pueda haber en toda la Argentina?
Nunca tuvimos tantas vacunas como ahora, o sea, y están llegando constantemente, o sea que hay que estar tranquilo, no hay que perder los turnos, hay que vacunarse. Yo, si en este momento tengo, diríamos, alguna preocupación, es por la parte de pediatría, porque pediatría, creo que la ministra ha estado también con la misma inquietud, el viaje a Cuba fue por eso, porque la Soberana 2 se está poniendo en Cuba desde 2 años hacia adelante. Es una vacuna totalmente clásica, puede adaptarse a los niños. Y después también habló con los Emiratos Árabes que están colocando la Sinopharm de la China desde los 3 años hacia adelante. Ese es el grupo que nosotros tenemos que estar mirando constantemente. Poner las 2 dosis a todos los que ya tienen una, terminar la vacunación y preocuparnos por el tema de pediatría. Hay mucha gente que dice, sí, pero que la Sinopharm, miren, la cantidad de chicos pediátricos, o sea, en China, vacunados, son más que todo lo del continente americano y no hubo ningún tipo de problema. O sea que tenemos que evaluar esas dos posibilidades. Sinopharm de 3 para arriba y la Soberana, que creo que Bisotti viajó con Nicolini, no sé qué tipo de arreglos habrán hecho, pero viajaron a ver esa vacuna casualmente. Doctor, gracias, muy amable como siempre. El doctor Hugo Pizzi. Hasta pronto, un abrazo afectuoso, adiós. Ahora vas a contarle los escenarios que se están viendo para después de las elecciones, según los bancos de afuera, los bancos de inversión, como están viendo la Argentina. Está Cristian Balbo en el Monumental y es... Para que todo el país nos vea en el cierre de campaña 2021. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eso es River, ¿eh? Buenas tardes. Los que no tienen ubicación es imagen de River. Al seleccionado argentino para enfrentar a Bolivia, eliminatorias para el Mundial de Qatar, con Lionel Messi. La expectativa, 17.000 entradas ya se vendieron por internet. Estuvieron durante prácticamente toda la jornada de ayer hasta las 11:30 de la noche para venir a retirar el ticket, la entrada física. Hubo alguna crítica en ese sentido porque teniendo el código QR uno se preguntaba qué necesidad había de que muchísima gente que llegó inclusive desde el interior tuvo que estar bajo la lluvia, expectante, haciendo la fila para retirar el ticket cuando podrían ingresar con el código QR. Pero bueno, superado ese percance, te cuento que también están entregando desde la AFA entradas a médicos, enfermeros, a vacunadores. Esto es información que se ha manejado en la jornada de hoy, que van a poder ingresar, que van a recibir una entrada y van a poder ingresar al estadio para ver a la selección nacional. Este es un gesto por parte de la AFA en pandemia. Y además, consideraciones. Quien tenga una entrada, Maxi, punto número 1, no puede venir en más de grupos de 5. No pueden venir 10, 20, 30, todos juntos. Veremos si eso se cumple. Vamos a estar acá en vivo durante todo el partido, fuera del estadio, atentos a cada movimiento para ver cómo se va esa lógica de evento masivo, con público, esta prueba piloto que se va a dar aquí esta noche en el Monumental. Vamos a cubrirlo en vivo con todos los detalles. Se va a poder ingresar con tapaboca, pero no se puede traer ningún tipo de alcohol, Maximiliano, ni alcohol en gel, ni alcohol al 70, ningún tipo de spray. Eso no se puede traer. Sí, toallitas sanitizantes, por ejemplo, podés traer en el bolsillo. Si querés higienizarte, prestar mucha atención todo lo que uno toca cuando ingresa al estadio, los vallados y demás, por eso puedes traer toallitas sanitizantes, mantener la distancia. Una vez que estás sentado en tu lugar, tratar de no moverte de ahí lo menos posible. La gastronomía no va a estar abierta, no vas a poder comerte una hamburguesa, ni un choripán, ni nada. La gastronomía va a estar cerrada, justamente para evitar moverte de un lugar a otro en el entretiempo. La idea es que te quedes sentado en tu lugar durante todo el partido, disfrutando a la selección argentina con Bolivia en estas eliminatorias, disfrutando a Lionel Messi y al resto del equipo en pandemia, con esta prueba piloto, con tu tapaboca. No te lo podés sacar en ningún momento. Esto hay que considerarlo durante todo el partido, de que llegás acá con el tapaboca hasta que termine el partido. Así que ya de a poquito aquí por Figueroa Alcorta todavía no han cerrado las calles, el tránsito está liberado, Maximiliano, pero aquí en Victorino de la Plaza, por ejemplo, ya comienzan a colocar cierto vallado porque lo van a cerrar. Claro, son 17.000 personas que van a poder ingresar, 30% de aforo. Veremos si lo hacen de manera ordenada, organizada. Estuvieron haciendo recién la prueba de sonido en el interior para
el himno nacional y bueno, se da este momento. Con público regresa a la República Argentina, desde marzo del 2020 que no se daba esta instancia, veremos cómo se va a desarrollar y A24 va a tener una cobertura, y América también, Grupo América, una cobertura especial desde acá, observando un momento, te digo, que va a ser histórico, porque venimos de una pandemia muy agresiva, de momentos muy duros, han bajado la cantidad de casos, avanza el plan de vacunación y se da esta instancia, donde al menos 17.000 personas van a poder disfrutar de este partido aquí en el Monumental. Así que vamos a estar atentos durante toda la tarde y viendo cómo se desarrolla este evento. Atención, porque también hay que tener al día la aplicación Cuidar, Maximiliano. Esto es muy importante, con autodiagnóstico antes de ingresar al estadio, y el formulario para evento masivo que tenés que volcar en la aplicación Cuidar, que te lo van a pedir junto con la entrada cuando llegues al ingreso. Atención, nada de alcohol, ni alcohol en gel, ni alcohol al 70, nada de eso se puede traer al estadio, sí, solo toallitas sanitizantes y el correspondiente barbijo. Así que bueno, un momento particular, eliminatorias para Qatar 2022, con público, se da en esta lógica de eventos masivos en pandemia. Veremos cómo se desarrolla, Maximiliano. Bien, Cristian, gracias, completísimo. Vamos con Marcelo Padovani. Acá estamos. Sí, Marcelo, te escuchamos. Maxi, acaba de comenzar, ¿eh? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Acaba de comenzar este acto con la presentación. Ya tenemos imágenes de la transmisión oficial del Frente de Todos. Acaba de ingresar Tolosa Paz. Va a estar acompañado el presidente de la Nación en este cierre, Cristina Fernández y Alberto Fernández. Van a ser los únicos dos oradores, pero te decía, van a estar acompañados por 10 gobernadores y todos los candidatos del Frente de Todos a nivel nacional. Vos sabés, Maxi, que estamos en el microestadio aquí de Tecnópolis. Hay 2 gradas de 500 personas cada uno y también hay ocupación de la superficie, digamos, a partir de sillas separadas por 2 metros aproximadamente cada una, según las imágenes que nos están llegando. Ahí ingresa Máximo Kirchner al escenario y formalmente, Maxi, comienza el acto, el cierre de campaña del Frente de Todos aquí en Tecnópolis. Bien, Marcelo, perfecto. Ahí ya vamos a ir con el acto en la cobertura de A24, seguramente. Bueno, los escenarios post-elección. Bueno, en la semana venimos hablando, ¿no? Que Wall Street hace sus apuestas. Acá contamos cómo las acciones argentinas iban para arriba, digamos, al ritmo de lo que marcaban algunas encuestas. Y acá trajimos uno de los informes como marca, digamos, como un informe que de alguna manera representa a varios bancos que están haciendo lo mismo, que es justamente hacer distintos escenarios de acuerdo a lo que puede pasar en las elecciones del próximo domingo. Es un informe del banco Barclays que da 4 escenarios y de hecho el título del informe es: los resultados electorales y la política podrían ir en direcciones opuestas. ¿Qué dice el escenario 1? Si el gobierno gana el domingo en la provincia de Buenos Aires por amplio margen, el acuerdo con el FMI va a ser antes de noviembre. ¿Por qué dice esto? Y porque habría presión cambiaria si el peronismo, si el Frente de Todos gana por 10 puntos. Después te doy el resto de los escenarios. Ahí están Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández y la plana mayor del Frente de Todos en la vicepresidenta de todos los argentinos. Cierre de campaña en Tecnópolis. Cristina Fernández de Kirchner. Qué rápido todo. Acostumbrada a los actos kilométricos y discursos kilométricos. Acá estamos. Pueden sentarse, che. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad que, si se me permite, Estela, qué suerte que viniste. Lita, Tati. ¿Cómo están, chicas? Porque estas sí que son chicas eternas. Bueno, acá estamos en Tecnópolis. La verdad que es como recibirlos casi en el living de mi casa. Yo la siento mi casa, Tecnópolis. La verdad que
La verdad que... Y ustedes saben que Tecnópolis se hizo por decisión de Macri, ¿no? Esa no la tenían. En serio, fue por decisión de Mauricio Macri que se hizo Tecnópolis. Les cuento, cortito. Cortito y al pie, como dicen los compañeros y compañeras. Cuando finalizaron los festejos del Bicentenario, festejos maravillosos y los hubo, e inolvidables en el país, a Parrilli, que lo habían apodado Bob el Constructor. ¿Ustedes conocen el cuentito ese de Bob el Constructor, de cuando eran chiquitos? La mamá de Néstor, mi suegra, la abuela de los chicos, se la contaba a Máximo y a Florencia. Y la abuela les contaba cuentos. Si yo les digo que le contaba yo los cuentitos a los chicos, no me lo van a creer porque además es mentira. Y no vine acá a mentir. No voy a empezar a mentir ahora de vieja. No mentí nunca, no voy a mentir de vieja. No, de ninguna manera. Así que bueno, nada. Terminan los festejos y viene Parrilli con un nuevo proyecto. Después del Bicentenario, que había sido una maravilla, un fenómeno económico, social, cultural, fantástico, sociológico casi. Los millones y millones de argentinos y argentinas festejando en las calles 200 años de historia. Fantástico. Bueno, viene con el proyecto y nos dice, tenemos que hacer un evento de 2 semanas seguidas sobre la Figueroa Alcorta. Tiene que ser Tecnópolis, por eso es Tecnópolis. Polis viene de ciudad, de Tecnópolis, ¿no? Polis, ciudad, Tecnópolis. Tenemos que hacer un proyecto donde después del Bicentenario la Argentina ingrese decididamente en la etapa y en la era de la ciencia y la tecnología. A mí me fascinó. Habíamos creado, cuando asumí como presidente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que después inauguramos su sede en las antiguas bodegas Giol, un ministerio también fantástico, la verdad es que la idea me fascinó. Y era un evento que, con escenarios móviles y retráctiles y colgantes sobre la Figueroa Alcorta, obviamente teníamos que pedir permiso al gobierno de la ciudad, porque estábamos utilizando el espacio de la ciudad. Y fuimos a pedirlo. ¿Quién estaba de jefe de gobierno? Bueno, no van a impedir el tránsito, va a haber problemas de tránsito. Y la verdad que ahí en octubre hoy se acordaba el Cuervo cuando lo comentaba, habían venido a verme el Cuervo y Estela, creo. Vos no sé si te acordás, Estela. Estela, ¿no es cierto? Con Estela viniste. A los pocos días había sucedido lo de Mariano Ferreira y yo les comenté que nos habían prohibido lo que queríamos hacer. Pero Parrilli es terco y yo más que él. Entonces, y a la verdad que tenía un montón de funcionarios tercos. Teníamos muchos funcionarios. Los funcionarios tienen que ser tercos. No tienen que bajar las manos y los brazos ante el mínimo impedimento. Hay que ser terco. Cuando uno es funcionario tiene que ser terco, muy terco, no para no escuchar, no para no debatir, sino para que en la primera de cambio que te sale mal o que te sale una cruzar, te abandonás y te vas a otra cosa porque te da temor a seguir con lo que tenés que hacer. Bueno, y entonces me vieron con otro proyecto, una cosa más permanente, y vamos a buscarla ¿dónde? Ir a la provincia de Buenos Aires, y ahí salieron arriba de un helicóptero Parrilli, Tristan Bauer, que hoy es ministro de Cultura, y de quien depende precisamente de Cultura Tecnópolis, bueno, hoy Oscar es senador, y con Javier Grossman, que no sé qué soy, pero bueno, pero salió también arriba del helicóptero, y identificaron este predio en Villa Martelli, el predio de Villa Martelli, 52 hectáreas. Era piedra, pastizales y abandono total. Y en 8 meses hicimos Tecnópolis. 8 meses hicimos Tecnópolis. Me acuerdo que trabajaron mucho también las cooperativas que tenía Alicia en el Ministerio de Desarrollo Social.
Trabajaron mucho acá las cooperativas, desmalezamiento, jardinería, mantenimiento, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, e inauguramos Tecnópolis. Y hoy venía y cuando veía esto, que es fantástico, acá también presentamos el Cunita, acá en Tecnópolis. Acá también entregué la computadora número 4 o 5 millones, no me acuerdo, de Conectar Igualdad. Y la verdad que venía pensando en eso, en qué es gobernar, ¿no? Y gobernar es eso. Gobernar es hacer. Está en nuestro ADN, de peronistas y de toda la vida. Recordaba ayer se cumplieron 30 años desde que Néstor ganó su primera elección como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Y bueno, y el ADN de hacer viene del peronismo, viene de lo que pensamos y viene de lo que hicimos toda la vida. Yo me acordaba que cuando en la Intendencia, una de las primeras cosas que hicimos allá por el 88, sí, fue una rotonda. La Ruta 3 en Río Gallegos antes terminaba en la entrada del pueblo y tenías que esperar 5 minutos para poder ingresar al pueblo por los semáforos. Hicimos una rotonda por administración proyectada por nosotras. Yo cuando la terminamos, que teníamos mucho miedo que no diera resultado porque en los medios decía que la gente iba a chocar, que estaba mal. Lo de siempre, en todas partes es lo mismo. No crean que solamente acá en Capital. Nunca hemos tenido, no sé por qué razón, debe ser una maldición que tiene hasta el peronismo y los medios de comunicación, que no importa si es bueno, si es malo, siempre dale y dale y dale y dale. Nunca una cosa buena. Pero bueno, se ve que hay gente que no le importa lo que digan los medios o que lee poco, no sé, no importa. Lo cierto es que me acordaba también cuando todas las noches después de cenar lo llevaba Máximo, que era muy chiquito, en el auto. Teníamos un Peugeot 504 blanco, ¿te acordás? Y lo llevaba todas las noches a mirar a la rotonda y a dar vueltas en la rotonda, porque es el placer de sentir que lo que uno hace trasciende y queda. Y lo van a ver tus hijos y los hijos de tus hijos y tus nietos. Eso es, en definitiva, la vocación política. La de la trascendencia. La de imaginar que estamos construyendo un país diferente, no solo para nosotros, sino para todos y todas. Para los que piensan como nosotros, para los que no piensan, para todos. Gobernamos así, para todos. Nunca le preguntamos a nadie qué ideología tiene para reconocerle un derecho. Nunca. Y bueno, el hacer tantas cosas con las que uno se topa cuando va a las provincias, obras, aeropuertos, puertos, autopistas, en fin, miles. ¿Qué les voy a contar? Ya me escucharon en todas las cadenas nacionales durante 8 años que se los conté. No les voy a venir a contar lo mismo otra vez, pero yo me preguntaba, el hacer nuestro a partir del 10 de diciembre del 2019, cuando después de 4 años duros, tremendos que pasó nuestra sociedad, con políticas muy duras para la gente. Pensaba también, pucha, siempre que llegamos nosotros, en la Intendencia, en el 87 con Néstor, la ciudad estaba destruida, endeudada, abiertas habían abandonado una obra pública muy importante que eran cloacas en todo, y la gente se caía entre las cloacas, los autos, había demás, un desastre. Con la provincia, con Néstor, en el 91 lo mismo. ¿Y qué hablar? Vos te acordás mejor que yo, Alberto, seguramente, porque lo sufriste junto con él en el 2003. ¿Cómo estábamos? Y folteados, deuda con el Fondo Monetario Internacional. Néstor sacó
menos votos que la cantidad de desocupados que había. Mal, todo mal. Y la verdad que cuando llegamos este 10 de diciembre del 2019, el país no era el mismo. No era el mismo. Y esto ya no es una cuestión de posicionamiento, de ideología, no era el mismo. Por lo pronto, aquel Fondo Monetario Internacional que Néstor había despachado en el 2005, pagando toda la deuda cash, junto con Lula en Brasil, había vuelto. Pero si Néstor tuvo que pagar, el pueblo argentino, en realidad Néstor no lo pagó, tuvo que pagar en aquella oportunidad 9.000, creo que eran 9.800 millones de dólares, ahora ya no eran 9.800 millones de dólares. Era un fondo con un activo en contra nuestro de 44.000 millones de dólares. Ya no teníamos una desocupación de un dígito, el 5.9, como entregamos el gobierno el 10 de diciembre, el 9, perdón, de diciembre, a las 12 de la noche, como la Cenicienta. Por orden judicial, claro. Y teníamos 2 dígitos. Y además, aquella deuda que Néstor había logrado reestructurar, que había heredado, porque nos pasamos reestructurando y organizando deudas contraídas por otros. La primera reestructuración la hizo Néstor en el 2005 y la otra la hice yo en el 2010, nuestra gestión. Debíamos mucho más. Mucho más. Los tarifazos, las industrias, los comercios cerrados, en fin. Otra vez sopa. Si tuviera que definirlo, otra vez sopa, dijera Mafalda. Esto fue el 10 de diciembre. ¿Y cuál fue entonces el hacer, el ADN que llevamos adelante, peronistas, kirchneristas, como quieran llamarlo, y otros partidos también, otros espacios políticos que nos acompañan a hacer? ¿Y qué tuvimos que empezar a hacer? La emergencia. Por eso la emergencia tarifaria, y ya no hubo más tarifazos. Esos tarifazos que volvían loca a la gente, porque la gente, yo volví a tener calefacción en mi edificio ahora. Todos lo saben, y lo saben también, y vos, Leandro, también lo sabés porque sos porteño.